Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rivera Cardoso y en este video voy a explicar sobre las consultas y tipos de consultas que podemos realizar dentro de MongoDB para nuestras bases de datos y colecciones creadas. Como realizamos en la anterior actividad, pues se efectuó una colección con tres documentos en este caso, en el que para el día de hoy vamos a realizar el ejercicio de búsquedas de información dentro de una de estas colecciones o uno de estos documentos, que en este caso sería personajes. La colección de personajes que contiene tres documentos. Cada documento contiene pues sus propios atributos y contienen arreglos, ya que algunos contienen atributos de varios tipos. Entonces, inicialmente, para nosotros poder realizar búsquedas dentro de nuestra base de datos, como lo indica aquí la barra de búsqueda, simplemente podemos buscar un atributo en específico haciendo el siguiente comando, que sería abrir llaves, especificar el campo en el que queremos buscar el atributo. Por ejemplo, podemos poner el rol, dos puntos, y ponemos el atributo que queremos que se filtre, que en este caso podemos poner, por ejemplo, secundario. Nosotros al darle enter, entonces la base de datos ya nos va a filtrar el personaje que tiene el atributo en el campo de rol de secundario. Ahora bien, si nosotros le damos reset y queremos realizar la búsqueda de alguna de las habilidades que se encuentran dentro de uno de los arreglos, realizamos el mismo procedimiento, pero tenemos que vincular el campo con su respectivo arreglo. En este caso simplemente ponemos el campo de habilidades y lo relacionamos, por ejemplo, con alguna de las cuatro habilidades que poseen los tres personajes. Podría ser la habilidad 1, dos puntos, y le indicamos que nos filtre, por ejemplo, que los personajes que en la habilidad 1 cuentan con el manejo de energía maldita, por decirlo así. Acá lo escribí mal, perdón. Manejo de energía maldita. Al darle enter ya nos filtra dos personajes que, si nosotros le damos acá en la flechita, podemos rectificar que ambos tienen en su habilidad número 1 el manejo de la energía maldita. Entonces así estaríamos haciendo la consulta dentro de uno de los arreglos que posee cada uno de los documentos. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de cómo sería uno de los códigos o comandos de ordenamiento que le podemos dar a las búsquedas de bases de datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos excluir o que nos muestre todos los documentos que no contienen tal atributo o tal atributo en un campo. Por ejemplo, si nosotros queremos que la base de datos nos muestre dentro del campo del rol los documentos que no contienen por decirlo así, el protagonista, nosotros ponemos el comando, en este caso sería pesosne, y entre comillas digamos que no quiero que me muestre al maestro. Si le damos enter, efectivamente entonces la base de datos nos filtra por los documentos que no contienen al maestro. Entonces específicamente nos estaría mostrando a los personajes que no son el maestro. Ahora bien, si nosotros queremos hacer una búsqueda específica partiendo de este filtro, que en este caso, o sea, con el filtro ya realizado, nosotros podemos especificarle aún más a la búsqueda que nos realice alguna de estas tipo de opciones. En este caso, en proyecto, le podemos decir que posterior a esta búsqueda de exclusión del filtro del maestro, nos especifique o nos muestre nada más algunos campos en general. Por ejemplo, que nos muestre no más el nombre del personaje. Entonces simplemente en el campo de project sería darle al campo el valor de 1, que eso significa que queremos que sí nos muestre este campo, y que nos muestre, digamos, el campo del rol. Entonces también le damos el valor de 1. Si nosotros le damos enter, vamos a ver que la base de datos nos hizo un segundo filtro dentro del que ya teníamos arriba,
y lo que hizo fue simplemente ocultar dos campos para que sea, digamos, que una búsqueda más específica, ya que solo queremos saber el nombre y el rol de los personajes. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, aquí está, por decirlo así, ordenado en orden alfabético, o por lo menos el nombre de los personajes, por lo que nosotros podemos hacer, si no están en orden alfabético lo podríamos ordenar, o si está en orden lo podríamos, digamos, invertir, por si queremos, no sé, por términos o por concepto de facilidad en algún caso específico. Entonces, en este caso, en el campo de sort, nosotros podemos escoger un campo en específico, por ejemplo el nombre de personaje, y como ya se encuentra en orden alfabético, entonces le podríamos dar el valor de -1 para que podamos ver el ejercicio de cómo se nos invierte el orden y cómo pues estaríamos generando otro tipo de búsqueda, por decirlo así, que en algunos de los casos puede ser necesitado. Entonces básicamente esta sería una búsqueda más compleja, partiendo de una de las búsquedas iniciales que le hicimos a nuestra base de datos, y pues básicamente sería un ejercicio un poco práctico de cómo podríamos aplicar varios tipos de consulta y cómo especificarla gracias a MongoDB. Muchas gracias.